Hola, soy Ani Carrillo, directora general de Here Colors. Somos una empresa dedicada a la accesibilidad digital y para mí es un placer el poder estar el día de hoy con ustedes para platicarles sobre la importancia de la accesibilidad digital. Entonces vamos a empezar. Hoy vivimos una clarísima dependencia hacia las tecnologías de la información y la comunicación. Conforme a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en 2021 navegaron en Internet 4.900 millones de personas. El 74% de las personas en Latinoamérica navegaron en 2020 en Internet. Y evidentemente esta dependencia hacia la tecnología se incrementó de manera muy importante a raíz de la pandemia. Si ya de por sí nos educábamos, trabajábamos, nos informábamos, socializábamos en línea, lo que hizo la pandemia fue que potencializó esto. Finalmente el mundo físico se paralizó y por otra parte el mundo digital se revolucionó. Por darles nada más un ejemplo, los sitios web en Colombia y México se incrementaron en un 800% tan solo en 3 meses en la pandemia. Entonces realmente las empresas, los gobiernos se dieron cuenta de la importancia que es el tener su información, sus productos, sus servicios en línea y al alcance de todas las personas. Mercado Libre, por ejemplo, incrementó su valor en casi 180% después del primer año de la pandemia. Todos estos son datos de la Comisión Económica para América Latina, que hizo un análisis muy interesante de toda esta información. Y sin embargo, y este es el punto en el que yo me voy a querer enfocar el día de hoy con ustedes, no todos y todas tienen acceso a esta información, a estos productos, a estos servicios. La gran maravilla es que ya existe la tecnología que va a permitir que las personas con discapacidad, que las personas adultas mayores puedan tener acceso al mundo digital. Sin embargo, no todos los sitios y sobre todo no todos los contenidos son accesibles para las personas. Y aquí me voy a detener nada más para darles un par de datos demográficos que me parece importante, porque algún mito de la accesibilidad, y es un mito que cuando lo platicamos suele venir a colación entre las personas, es que la accesibilidad está dirigida a una minoría. ¿Okay? Esto se habla mucho de la minoría de personas con discapacidad y este es un punto bien importante. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las personas en el mundo viven con alguna condición de discapacidad. El 15% de personas a nivel mundial no son una minoría, son un grupo realmente muy importante. Conforme a cifras del INEGI, y eso también es bien importante, en México estamos hablando que se reportó que casi 21 millones de personas mexicanas viven con alguna limitación o con alguna condición de discapacidad. Entonces realmente es un número bien importante de personas. Por otra parte, las personas adultas mayores son el grupo demográfico que tiene mayor crecimiento a nivel mundial. Se ha hablado mucho de esta revolución gris o plateada, ¿no? De las personas adultas mayores, de las personas mayores de 60 años, que está creciendo a nivel mundial en manera muy importante. En 2020 eran más de 15 millones de personas en México de más de 60 años. Y conforme vamos envejeciendo, vamos adquiriendo discapacidades. La prevalencia de la discapacidad en personas adultas mayores es más importante. Entonces, personas con discapacidad, le sumamos personas adultas mayores, pues estamos hablando de un grupo demográfico muy importante para quienes la accesibilidad es un sine qua non. Definitivamente, si no hay una accesibilidad digital, las personas con discapacidad y personas o grupos vulnerables como lo serían las personas adultas mayores no podrían tener acceso al mundo digital.
Y como les decía, la buena noticia es que existe la tecnología que permite que todos y todas podamos tener estos apoyos para poder consultar la información, navegar en una aplicación, navegar en un sitio web. ¿Cuál es entonces el problema? Pues que justamente la mayoría de los sitios en Internet y la mayoría del contenido que se va a subir al Internet no es accesible. Y yo el día de hoy me voy a centrar justamente en el tema de contenidos. Yo puedo tener un avión de accesibilidad, el sitio web más accesible, que si yo subo documentos en PDF escaneados, por ejemplo, que son una imagen, no va a haber manera que la tecnología lo pueda reconocer. Entonces, no solamente estamos hablando de las plataformas de web que se deben de desarrollar y deben de contar con estos apoyos tecnológicos para que puedan ser accesibles, sino que también el contenido que vamos a subir a estas plataformas tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Entonces, es por eso también que es importante que la accesibilidad se considere como un compromiso institucional en las organizaciones. Cuando platicamos de accesibilidad, existe otro mito, además del de la minoría, otro mito importante es que la accesibilidad solamente le corresponde a los equipos técnicos. Al área de TI de la organización es quien va a ser responsable de la accesibilidad. Y finalmente, todos y todas en las organizaciones mandamos correos electrónicos, nos compartimos documentos, creamos información, infografías, contenido multimedia. Entonces, todas las personas que en algún momento puedan llegar a crear contenido deben de saber lo que es accesibilidad y cómo hacerlo siguiendo ciertas recomendaciones muy básicas que son en las que yo me voy a centrar el día de hoy. ¿Qué define un sitio o un contenido accesible? Y aquí también nada más me voy a detener un momentito, pero estamos hablando de un diseño universal implementado en el mundo digital. Así como una rampa va a ser de utilidad en el mundo físico para una persona usuaria de silla de ruedas, pero también para una persona que quizá temporalmente está utilizando muletas o para una persona que está empujando una carriola, esa universalidad que nos da en el mundo físico la accesibilidad, va a ser lo mismo en el mundo digital. Estamos hablando de pautas y de diseños universales. Y en ese mismo sentido, no solamente va a ser un sine qua non para las personas con discapacidad o para las personas adultas mayores, sino que va a ser de utilidad para todas las personas. Y aquí me voy a enfocar en un ejemplo muy básico, un video. Si yo voy a tener un video, para tener un nivel básico de accesibilidad, necesito tener subtitulado. ¿Para quién le va a ser de utilidad ese subtitulado? Para personas con baja audición. Pero también si yo, por ejemplo, estoy en el metro y se me olvidaron mis audífonos y no puedo escuchar el video, voy a leer los subtítulos. O si estoy en una biblioteca y no puedo activar el audio, voy a leer los subtítulos. Entonces, finalmente, estos requerimientos de accesibilidad en el contenido no solamente van a ser fundamentales para las personas con discapacidad, sino que van a ser de utilidad para cualquier persona. Esa universalidad es lo que da la accesibilidad y es un beneficio pues que pocas personas conocen. Ahora bien, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tenemos que tener en el radar al momento de crear nuestros contenidos? La primera es que no debemos asumir que todas y todos podemos ver las imágenes, ¿no? Existen personas ciegas que van a entrar a nuestros sitios o a revisar nuestros documentos o nuestras infografías y ellos van a entrar con una tecnología que les va a leer el contenido.
Entonces la tecnología va a ir leyendo el documento o el sitio y ellos auditivamente van a poder tener esta información y realmente tener una experiencia auditiva a través de la cual van a poder revisar la información. ¿Qué pasa? Si nosotros incluimos imágenes en nuestros documentos, tenemos que asegurarnos que cuenten con lo que se llama un texto alternativo. ¿Qué es un texto alternativo? Es una descripción de la imagen. Esta descripción de la imagen son un par de frases, no tiene que ser una descripción muy amplia, obviamente depende mucho del creador de contenido, qué fue lo que yo quise transmitir con mi imagen al momento de incluirlo en un documento. Y este texto nosotros visualmente no lo vamos a ver, pero los lectores de pantalla, las tecnologías que se utilizan, lo van a identificar y van a mencionar imagen o gráfico y van a leer este texto. Entonces, de esta manera, las personas van a poder tener la información completa. Sobre todo, quizá esta imagen es meramente decorativa. En las imágenes decorativas, de hecho, lo ideal es que se programen como tal, como imágenes decorativas. Pero muchas veces incluimos imágenes en nuestros documentos, en nuestros posteos en redes, en, digamos, cualquier tipo de correos electrónicos, muchas veces que se mandan invitaciones solamente a través de imágenes. Si la persona recibe en un correo electrónico una invitación a un evento y esta imagen no tiene un texto alternativo, esta persona no va a saber a dónde dirigirse, no va a saber ni siquiera que está invitada a algún evento, alguna persona usuaria del lector de pantalla. La gran maravilla además es que la tecnología nos ayuda cada vez más a realizar estas tareas de manera muy sencilla. Aquí les compartí un ejemplo súper fácil. Microsoft Office, que es una de las paqueterías que trabaja mucho accesibilidad, como lo hace Google Docs, o sea, realmente hay muchas paqueterías que nos permiten hacer esto. Pero si yo me posiciono en una imagen, en alguno de los programas de Microsoft Office, llámese PowerPoint, llámese Word, llámese Excel, yo puedo con un clic abrir lo que se llama la ventana del texto alternativo. Y Microsoft me va a permitir ya sea generar una descripción por mí a través de inteligencia artificial y me va a sugerir, por ejemplo, en esta imagen que yo les comparto, la descripción que la inteligencia artificial me propuso fue un perro sentado en el pasto. O yo puedo marcar la imagen como decorativa si yo realmente no estoy aportando nada nuevo y el texto describe la imagen. O puedo yo misma incluir una descripción, un perro guía sentado en el pasto. En este caso, por la relevancia o el tema que yo estoy tratando, pues para mí sí es relevante mencionar que es un perro guía y no solamente un perro sentado en el pasto. Entonces aquí son las imágenes. Las redes sociales nos permiten hacer esto. Yo puedo ponerle un texto alternativo a alguna imagen que quiero subir a Twitter o a Facebook o a Instagram. De hecho, Facebook e Instagram dan inteligencia artificial y tratan de ayudarle a las personas usuarias de lectores de pantalla con este tipo de información. Pero yo puedo, pues, realmente crear estos textos en las mismas redes sociales. Segunda recomendación. Así como no debemos asumir que todos y todos podemos ver las imágenes, no debemos asumir que todos y todas podemos distinguir los colores. A nivel mundial, el 8% de los hombres viven con algún tipo de trastorno de ceguera de los colores, las famosas personas daltónicas. Es el 8% de los hombres a nivel mundial, es una condición que es más común en hombres, 0.5% de las mujeres viven con este tipo de condición, pero habrá personas que si nosotros utilizamos contrastes de color muy bajitos, como por ejemplo, la accesibilidad lo que nos dice es que el contraste debe de ser de 4.5 a 1. Texto rojo sobre fondo blanco está llegando a un 4 a 1. Este texto verde que muestro aquí tiene 2.5 a 1.
y el texto azul sobre blanco tiene 7.3:1. Entonces, si ustedes se fijan, pues efectivamente el texto verde es aquel contraste, es el contraste menos fuerte y es quizá el menos legible. Pensemos no solamente a las personas daltónicas, las mismas personas adultas mayores o personas con baja visión. Les va a ser de mucha más facilidad el poder tener acceso a textos con contrastes más accesibles a con contrastes muy bajitos, ¿no? Que es muy común en documentos. Existen herramientas que nos van a ayudar a identificar de manera muy sencilla si yo estoy cumpliendo con estos contrastes. Son herramientas que ustedes pueden encontrar en línea y que nos ayudan no solamente a identificar si mi contraste es accesible, sino encontrar la combinación de colores que sí sea lo suficientemente legible. No quiere decir que yo nunca voy a poder utilizar un verde con un blanco. Sin embargo, sí voy a necesitar cierto tono de verde para que contraste lo suficientemente bien para que sea legible. Entonces, es bien importante el contraste de los colores. Esta es una herramienta que me muestra justo lo que les menciono. Este verde sobre blanco sobre verde no es accesible. Este sí lo es. Y a simple vista, me parece que ustedes pueden detectar la diferencia de que la legibilidad con un verde más oscuro, pues es mucho más clara para poder entender la información. Tercer punto, no asumamos que todos y todas podemos ver los colores. Una cosa es distinguirlo, yo quizá no distingo bien, no puedo leer bien, o finalmente no puedo ver los colores. ¿Y esto qué tiene a qué se refiere? Yo muchas veces transmito información solamente con el uso de colores. Yo puedo estar solicitando en un formulario, por ejemplo, e identificar que solamente los campos en rojo son obligatorios. Hay personas que no van a ver esos colores. En este caso, por ejemplo, yo estoy transmitiendo información solo con colores. Una persona con daltonismo pues no va a lograr identificar cuál es esta información. Entonces tenemos que complementarlo con otro tipo de información. Cuarta recomendación. No asumamos que todos y todas podemos escuchar los audios, ahora que están tan de moda los podcasts. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para los audios? Que se creen con alta calidad, sin ruido de fondo, de preferencia. Si vamos a utilizar música de fondo, que sea realmente lo más bajo posible. Hablar claro y pausado y utilizar de preferencia un lenguaje claro. En este tipo de videos, lo ideal es que la persona que esté hablando se vea a cámara. Para las personas que leen los labios, por ejemplo, puede ser de mucha utilidad. Solo para audio pregrabado, como les decía, los podcasts, por ejemplo, yo lo que requiero es incluir una transcripción. Entonces, si yo voy a subir, por ejemplo, esta entrevista en el portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por dar un ejemplo, yo puedo incluir el audio, pero tengo que incluir la transcripción. Así, aquella persona que no puede escuchar la entrevista, ya sea porque es una persona sorda o porque es una persona con baja audición, va a poder tener acceso a mi transcripción y va a poder leer la transcripción y tener el contenido completo. De hecho, hay ciertas plataformas de podcasts que ya puedes subir tu audio y va a crear de manera automática los subtítulos. La verdad es que es una maravilla cómo la tecnología, como les comento, está avanzando de manera tan rápida. No asumamos que todos y todas podemos ver los videos. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para los videos? Evitamos contenido con mucho destello. Hay personas, por ejemplo, que viven con epilepsia, que ciertos destellos de color, movimientos muy bruscos pueden llegar a generarles algún tipo de episodio epiléptico. Entonces, eso lo debemos de intentar evitar. Como les mencionaba, intentar que quien hable se vea en la pantalla para que se puedan leer los labios. Si voy a utilizar texto
en mi video, lo ideal es que sea con una tipografía clara, con el contraste de color adecuado, e intentar, si hay contenido descriptivo en mi video, que sea incluido en el guión. ¿Qué pasa por las personas que no pueden ver, que simplemente van a escuchar? Yo voy a tratar de que en mi guión sea lo suficientemente descriptivo para no tener que utilizar otro tipo de elementos como la audiodescripción, por ejemplo. ¿Qué debo de hacer? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Así como para los audios, yo necesito una transcripción. Para los videos, necesito incluir subtítulos. Digamos que es el nivel mínimo de accesibilidad. Incluyo subtítulos en mis videos. Y como les decía, cada vez la tecnología nos ayuda más a esto. El día de hoy, los subtítulos que están transmitiéndose, que espero se puedan ver, son subtítulos que son creados a través de PowerPoint con inteligencia artificial. Seguramente habrá algunos errores porque justamente lo está creando en el momento la inteligencia artificial. Sin embargo, para una persona que no pueda ver mis diapositivas o escuchar, pues va a poder leer mis subtítulos, más bien, perdón. Entonces, incluir mis subtítulos o incluir la transcripción del video. Si yo no logré incluir subtítulos, por lo menos tengo que incluir la transcripción, el guión de mi video, para que para aquellas personas que lo requieran lo puedan escuchar o lo puedan leer. Y como les decía, si además en el video hay algún tipo de información visual que no se transmite a través del audio, entonces se requiere incluir una audiodescripción, que sí es un contenido de accesibilidad un poco más complejo. Por eso siempre recomendar que en los videos tratar de incluir en los guiones pues toda la información para no tener que llegar a la audiodescripción. La tecnología, como les daba de ejemplo, cada vez nos hace más fácil este trabajo. En YouTube, por ejemplo, yo puedo subir mis videos y crear de manera automática también los subtítulos. Los puedo ir revisando, los puedo ir editando. Entonces la tecnología nos ayuda cada vez más. Facebook también nos permite hacer esto. Entonces, bueno, para que ubiquen que las mismas plataformas de creación de contenido nos dan las herramientas para poder cumplir con estos requerimientos. Finalmente, lo más importante es que ustedes sepan qué requerimientos se tienen que cumplir. Ya cómo se hace en las distintas plataformas, pues va a depender de los programas que ustedes utilicen. El segundo principio de accesibilidad, el primero era el principio perceptible. Yo necesito transmitir la información a través de distintas maneras, ya sea visual o auditivamente. El segundo principio de accesibilidad es el principio operable, es decir, yo necesito poder navegar en mi documento o en mi sitio web de manera ordenada, de manera lógica. Tengo que poder acceder a las distintas partes de mis documentos con el uso del teclado, por ejemplo. ¿Esto cómo se traduce en un documento? Son varios los elementos, no me voy a centrar a detalle en los elementos, pero yo tengo que tener un documento que tenga encabezados, que estén debidamente etiquetados, que el orden de mi lectura sea lógica, que las tablas que yo utilice estén también debidamente etiquetadas, que tenga un índice mi documento, y de esta manera yo voy a ir estructurando mi documento para que se pueda ir revisando. Por ejemplo, las personas que utilizan lectores de pantalla, cuando van a abrir un documento en PDF, van a buscar el índice. Y a través del índice, si este es interactivo, los va a ir llevando a las distintas secciones del documento, como lo hacemos cualquier persona que abra el documento. Para nosotros es más fácil porque visualmente vamos a poder ver el índice. Ellos lo están escuchando y van a poder ir identificando estas secciones a través de esta estructura que yo le voy a dar a mis documentos. El tercer principio de accesibilidad es el principio comprensible. ¿Qué quiere decir? Que la información en mis contenidos deben de ser legibles y comprensibles.
Algunos de los elementos que me van a ayudar a eso: que mis fuentes sean claras, que de preferencia sean distintas. ¿A qué me refiero con eso? En el ejemplo de India Lettuce y iCat se está utilizando la misma tipografía, un palito, para quienes no pueden ver, un palito hacia abajo, para la I mayúscula, la L y el número 1. Este tipo de tipografía puede ser muy confusa para personas con dislexia, por ejemplo. Hay un número muy importante de personas en el mundo que viven con dislexia. Asegurémonos que la tipografía que yo esté utilizando sea sencilla, sea clara, y de preferencia que no utilice misma tipografía para distintas letras. El lenguaje que yo utilizo, de preferencia que sea lenguaje claro, legible. Existe una corriente justamente del lenguaje claro que nos va a decir que un documento está en un lenguaje claro cuando las personas a las cuales están destinadas mis documentos pueden encontrar fácilmente lo que necesitan, comprender lo que encuentran y usar esa información. Eso pasa mucho en el mundo digital. Quizás es difícil encontrar la información. Una vez que la encontré, ¿qué tanto la entiendo? Y si ya lo entendí, ¿qué tanto voy a usar esa información? ¿Qué tanto realmente voy a cerrar, digamos, el paso de no solamente ser una persona informada, sino que tomo una acción que requiere hacer? ¿Cuáles son algunos de las recomendaciones del lenguaje claro? Uso de párrafos concisos, cortos y claros, que tenga una estructura efectiva mi documento y obviamente que tenga un buen diseño, ¿no? Lo que habíamos mencionado, el color de mi tipografía, el tipo de letra, el tamaño. Muchas veces son tamaños de letra muy, muy pequeñitos, que aunque las personas con discapacidad utilizan ciertas lupas o puedan agrandar el número de letra, hay veces que pues, el documento finalmente se puede llegar a imprimir, y si está en una tipografía muy pequeñita, pues va a ser muy difícil que las personas lo puedan leer. Y finalmente el principio robusto, tiene más que ver, está más dirigido hacia quienes desarrollan los sitios, pero tiene que ver con pues qué tanto yo puedo validar que estos requerimientos que yo necesito implementar realmente los incluía en mis documentos. Y aquí estamos hablando de nuevo de cómo las plataformas de creación de contenido nos ayudan a esto. Microsoft, por ejemplo, Adobe también tienen validadores de accesibilidad que yo puedo correr en mis documentos e identificar si tengo errores. ¿Qué quiere decir? Que si mi contenido va a ser difícil para que las personas con discapacidad puedan realmente entender. Advertencias o sugerencias, digamos que los clasifica por el nivel de gravedad del error. Y bueno, estas serían las recomendaciones básicas para crear contenido digital accesible. A mí me gusta siempre cerrar las presentaciones con una cita de quien se dice fue el creador de Internet, Stephen Pemberton, que dice: tu usuario más importante es ciego. La mitad de las visitas a tu sitio vienen de Google y Google ve solo lo que un ciego puede ver. Si tu sitio no es accesible, tendrás menos visitas, fin de la historia. Y pues eso obviamente hay un paralelismo con los documentos. Si los documentos no son accesibles, es muy probable que no le lleguen a un número importante de las personas. Aquí les comparto la página web de hearcolors.com.mx, donde pueden encontrar más información sobre contenidos y sobre accesibilidad, y la página de inclusion.com.mx, que ofrece estas herramientas increíbles para poder navegar en web y para poder llegar a estos documentos que necesitan ser accesibles. Entonces, para que tengan la información y un agradecimiento para poder abrir esta puerta hacia lo que es la accesibilidad digital. Muchas gracias.